Contexto económico. Y le damos la bienvenida al titular de esta sección, Daniel González, economista. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Buenos días a Marcela y a los radioescuchas de Contextos. ¿Qué tal? Buenos días. Adelante, Daniel, con tu colaboración. El día de ayer, fíjate que se dio una pasarela de todo el equipo prácticamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me da la impresión que tratando de medir la sensibilidad en los mercados financieros, ¿no? Y cómo van a reaccionar ante la próxima presentación del paquete económico este sábado a las 5 de la tarde ante la Cámara de Diputados. Y esta pasarela inició con el subsecretario Arturo Herrera, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien se presentó frente precisamente a la Cámara de Diputados para la ratificación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En esta presentación nos habla de que se tendrán variables económicas muy conservadoras por parte del próximo gobierno y en la presentación del próximo paquete económico, puesto que están planteando que el objetivo principal es dar la credibilidad frente a analistas, inversionistas y el país en general con la próxima administración. Es decir, el verdadero funcionamiento de la política económica del nuevo gobierno se va a presentar, se va a poder ver y se va a analizar a partir de este sábado, pero de acuerdo a lo que nos están diciendo, parece que va a haber pocos cambios, parece que se va a seguir manejando a través sobre todo de las políticas macroeconómicas conservadoras y básicamente a través de los criterios generales de política económica que se dieron ya desde el año pasado. En este sentido, pues no vamos a visualizar grandes transformaciones en términos de crecimiento económico, sobre todo. Parte de esta información nos está diciendo que no se piensa que se vaya a crecer en el 2019 por encima del 2%. Nada más que debemos recordar que los precriterios generales de política económica presentados a principios de este año, que concluye 2018, visualizaban un crecimiento de la economía mexicana entre el 2.5 y el 3.5%, es decir, cerrándolo más o menos en el 3%. Sí considero que las condiciones actuales en los escenarios internacionales han traído una reducción de un punto porcentual en las expectativas del crecimiento del 2019, así como una reducción de la variación de inflación que se prevé en el 3.4%. Debemos recordar que el objetivo del Banco de México está en el 3% más menos 1%. Entonces, después de tener los problemas inflacionarios que se presentaron durante el 2017 y 2018, pues parece que ya se ajusta el objetivo inflacionario el próximo año, pero esto no se puede dar si no es a través de una política de austeridad y responsabilidad fiscal que se está planteando o por lo menos se dice que así se va a presentar en el próximo paquete, ¿no? En donde nos dicen que se va a dar un superávit primario del 1%, es decir, vamos a tener ingresos superiores a los egresos en aproximadamente 1%, lo que se gasta con respecto a lo que se ingresa de manera así general. Estas condiciones también nos están planteando que el presupuesto se va a tratar de manejar, me parece, que entre los 18.50 y los 19 pesos por dólar, que así es como se presentó en los precriterios generales, y la mezcla mexicana que se está proyectando en los $51 por barril. Toda esta información, todas estas cifras están redundando, como ya estamos planteando, en el tema de la credibilidad y en el tema de la estabilidad de la macroeconomía. ¿Dónde podría estar la verdadera transformación, por lo menos en un principio? Me parece que tiene que ver en la forma del gasto corriente, en las formas en cómo el gobierno va a gastar, en donde plantea una política de austeridad. Sin embargo, estos ahorros se tendrían que redireccionar hacia el tema de infraestructura. Y es importante también destacar que México es uno de los países que menos gasta en temas de infraestructura, solo el 1.5% con respecto al Producto Interno Bruto. Aquí es donde se visualiza que si en los próximos años se va cambiando la dinámica
entre gasto corriente y infraestructura es donde se podría tener la verdadera área de oportunidad para la economía mexicana. Y lo comento porque del presupuesto federal que se tiene, debemos recordar que el 83% de ese dinero se va en gasto corriente, mientras que solo el 17% se va en infraestructura. En la medida que esto se vaya cambiando, nosotros podremos ver mejoras en el funcionamiento de la economía mexicana. Pero también otro de los participantes el día de ayer, secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, nos está planteando que el compromiso era que no se vendrían cambios con reformas fiscales al inicio de este gobierno. Sin embargo, ya plantea que a mitad de sexenio seguramente veremos reformas fiscales que vayan pues con la idea de mejorar la recaudación en este país. Otro dato que es bien importante es que mientras en la economía de América Latina los países recaudan el 23% de su Producto Interno Bruto para combate a la pobreza, para proyectos de infraestructura, en México solo se recauda el 16%. Ya ni siquiera nos comparamos con los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que recaudan aproximadamente el 34% de su PIB. Y entonces lo que tendremos que ver dentro de este paquete fiscal serían, primero, no variación en el tema de los impuestos, pero sí a lo mejor un esquema de cómo se va a tratar de recaudar mejor, una transformación en las formas en las que se están ejerciendo gastos para redireccionar al tema de infraestructura. Y me parece importante también que seguramente veremos recortes en la mayoría de las partidas y en temas desde la educación, pasando por cultura, por el tema de la procuración de justicia, para poder redireccionar estos recursos hacia el tema de una mayor inversión. Sí, lamentablemente los rubros a los que siempre se voltea a ver a la hora de hacer recortes, Daniel. Y también en esta serie de comparecencias de funcionarios de Hacienda, me llamaba la atención lo que dijo la titular de la Oficialía Mayor, Raquel Buenrostro, de que si se centralizan las compras del gobierno habría un ahorro del 30%, ¿no? Incluso están tomando como ejemplo el caso de Francia, que centraliza las compras de bienes y servicios desde el 85, el caso de Chile, que lo hace desde el 2003. Me gustaría que nos pudieras explicar qué significa centralizar por parte de un gobierno las compras de bienes y servicios y cómo esto pudiera abonar, como lo decían ellos mismos, al combate a la corrupción. Mira, lo que está planteando esta información es que aproximadamente son 1.900 puntos de compra, y ese es el dato importante. 1.900 puntos de compra en donde cada uno lleva su propia negociación y su propia definición a la hora de la compra-venta, la relación con el proveedor, que es donde el gobierno, la Secretaría de Hacienda, ubica que se pueden dar puntos, temas de corrupción. En la medida que estos puntos de compra se reduzcan hacia la centralización y que sea un solo organismo, una sola institución, un solo departamento quien realice esas compras, estos espacios para la corrupción y salidas de recursos podrían generar estos beneficios del 30% que tendrían que redireccionarse hacia actividades de tipo de inversión pública o inversión en temas de infraestructura. Me parece que ahí es donde va a venir precisamente los recortes en las diferentes dependencias. Yo esperaría recortes similares en prácticamente todas las áreas del gobierno y ver un incremento en temas, por ejemplo, de comunicaciones y transportes, o en temas de obra pública, ¿verdad? Y el otro tema que está planteando aquí, el tema de la centralización, es que otro dato bien importante es que prácticamente el 20% del gasto federal se va en compras para el funcionamiento de la administración pública, pero la mitad de este dinero son gastos que tiene que realizar Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que como sabemos están en una situación pues bastante difícil, y el otro 10%, los 50,000 millones de pesos, van para el funcionamiento del resto de la administración pública. Entonces, es donde se está haciendo la presentación, donde podrían venirse estos ahorros adicionales que podrían impulsar, como te digo, el tema de la inversión pública. Sí, y que tendrían que ser sobre contratos nuevos, ¿no? Porque hay algunos plurianuales que todavía están corriendo.
Definitivamente, ¿no? Y que tendremos que ver exactamente la misma problemática que estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los salarios a la Suprema Corte, en donde ya hay compromisos pactados, en donde ya hay contratos de por medio, en donde ya pues hay condiciones que no van a cambiar de la noche a la mañana, sino que se tienen que dar a través de una negociación gradual en donde se generen beneficios para ambos puntos en la negociación y que vayan orientados hacia el objetivo general es mejorar la forma en cómo se está gastando en el gobierno, porque como se venía haciendo, pues sí nos genera grandes áreas de oportunidad, ¿no? Es importante recordar cómo en los últimos 6 años la deuda se incrementa 10 puntos porcentuales del PIB, pero es básicamente el crecimiento porcentual del PIB que tuvimos durante todo ese periodo, es decir, prácticamente la deuda se la está comiendo el crecimiento económico y no generó un efecto multiplicador en la economía de este país. Muy bien, Daniel, pues como siempre muy interesante conversar contigo. Tus puntos de contacto, por favor. Estamos a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias.